Dicen que hay cuadros que se miran y cuadros que te miran a ti. Hoy vamos a hablar de uno de esos, un lienzo gigantesco lleno de lanzas apuntando al cielo, con caballos inquietos, soldados tensos y en mitad de todo, un gesto sorprendentemente humano. Bienvenidos y bienvenidas a este episodio de Arte a Microabierto, donde viajaremos hasta el siglo XVII, a un momento clave en el triunfo militar español y al interior de la mente de uno de los pintores más brillantes de nuestra historia, como ha sido Diego Velázquez. Hoy desmenuzamos La rendición de Breda, también conocida como Las Lanzas, una de las obras más espectaculares del Museo del Prado. Prepárate porque este cuadro tiene más salseo histórico del que parece, más política de lo esperado y más técnica pictórica de la que cabe imaginar en un óleo. Y te prometo que cuando lo vuelvas a ver, ya no lo mirarás igual. Bueno, pues para arrancar con buen pie, vamos a poner a este artistazo sobre la mesa. Velázquez, en los años 1630, pues ya era pintor de cámara de Felipe IV, y me gustaría aclarar que no era un pintor, sino que era el pintor. Este supo demostrar talento, inteligencia, fidelidad, ganándose así un sitio completamente privilegiado en la corte, donde tras su viaje a Italia su estilo se va a volver más maduro, más profundo y sinceramente más imparable. En ese contexto también tenemos que hablar del conde duque de Olivares, ese gran favorito del rey y también cerebro político del momento, que va a impulsar ese macroproyecto que será el Salón de Reinos del Palacio del Buen Retiro, que era así como una especie de salón de propaganda, donde cada pintura debía recordar al visitante que España seguía siendo poderosa, gloriosa e inquebrantable. Entre escudos, genealogías y batallas había que colgar algo especial. Y ahí es donde entra Velázquez con La rendición de Breda, un cuadro monumental, uno de los más grandes que pintará jamás, destinado a impresionar, conmover e incluso convencer. Pero vamos al hecho histórico. La acción ocurrió en 1625, en plena guerra de los 80 años, cuando los tercios españoles, que estaban comandados por Ambrosio Spínola, sitian la ciudad de Breda, en Países Bajos. Entonces, pues tras meses de lucha y de desgaste, los holandeses decidieron rendirse. Esto aconteció el 2 de junio de dicho año, donde su gobernador, Justino de Nassau, hizo entrega de las llaves de la ciudad a Spínola. Pero esto, ojo, no es una escenita cualquiera, sino que se trata de un momento simbólico, porque después de décadas de guerra, esta victoria realmente lo que representa es un respiro para la monarquía española y también una oportunidad perfecta para retratarse ante Europa como una potencia justa, noble y con valores. Y es aquí donde Velázquez realmente va a brillar. Lo que va a hacer es convertir esta derrota en una escena de dignidad compartida y una victoria en una lección de elegancia y política. Imagínate que nos plantamos juntos delante del cuadro, con ese olor a museo, ese murmullo bajito alrededor y un foco de luz cayendo desde arriba. Respira hondo. Y ahora, mira. Bueno, pues una vez nos hemos imaginado que estamos en ese lugar, vamos a ver que justo en el centro nos vamos a encontrar a los dos personajes principales con el que dará nombre a la obra, ese hecho que está aconteciendo y justamente ese momento. Nos vamos a encontrar a Spínola y Nassau. Nassau, en este caso, es el personaje que está inclinado ligeramente, ofreciendo las llaves de Breda. Y luego tenemos a Spínola, Ambrosio Spínola, que aparece con una mano en su hombro, en la mano de Nassau, deteniéndolo a este con un gesto casi paternal. Nos podemos incluso imaginar que le estará diciendo: che, que te he parado, no te inclines, que yo no te voy a hacer pasar este mal trago. Y aquí Velázquez lo que nos está haciendo es una jugada maestra. Lo que él hace es convertir toda esta guerra en humanidad, la derrota, de manera que se trate como un respeto, y la política hacerla como un gesto. También nos vamos a encontrar estos dos ejércitos. A la izquierda nos vamos a dar cuenta que está el grupo de los holandeses. Y además, si nos fijamos, aparece desordenado, con expresiones cansadas y alabardas. Y esto nos tenemos que dar cuenta que contrasta completamente con la derecha, donde aparece el grupo de los españoles, que aparece firme, organizado, erguido
y con una serie de picas que están elevadas, como si fuese un bosque, que va a ser justo el elemento que le dé nombre a la obra. Pero también nos tenemos que fijar en el caballo y otros personajes secundarios. En este caso vemos que aparece un caballo blanco a la derecha, aportando dinamismo a esta obra, un soldado vestido de blanco, que atrae la atención por ese contraste, y otros personajes que aparecen muchísimo más individualizados, conversando, mirándose, señalando, y otros observando incluso al espectador. Y justamente en un rincón, redoble de tambores, por favor. ¡Tachán! Vemos cómo Velázquez se cuela. No como un pintor, sino vestido como un caballero. Y esto se trata de una declaración silenciosa de su estatus social. Además, que si te alejas un poquito, vas a poder apreciar que justo detrás aparece la ciudad de Breda, que en este caso aparece con humo, murallas, los caminos, un cielo inmenso, y esto no es típico de él, porque Velázquez, hay que recordar que siempre usaba fondos neutros. Entonces, aquí sabemos que Velázquez va a pintar del natural, con un detalle asombroso, casi miniaturista, metiendo al espectador en la escena. Es decir, que Velázquez, de alguna manera, nos está haciendo testigos del fin del asedio. Pero también hay que tener en cuenta que esto no fue así, y por eso la obra quedó mucho mejor, porque como buen artista de corte, Velázquez se tomó una serie de permisos para, vamos a ponerlo entre comillas, mejorar la realidad. En este caso, Velázquez se va a tomar una serie de licencias artísticas, bastante llamativas de hecho, como por ejemplo el ambiente. Sabemos que el ambiente no fue tan cordial, y aquí parece una merienda de señoras, pues un domingo a las 5 de la tarde para tomar un café. También la formación de las lanzas. Si nos fijamos, está demasiado perfecto. Es algo muy raro, ya que en una batalla real, pues habría un caos impresionante. También el gesto de Spínola. Probablemente no ocurrió así, y sería de otra manera. Y también la atmósfera de reconciliación, siendo más un deseo político que un recuerdo histórico. Pero claro, la misión en este caso no era documentar, y es transmitir un mensaje. Y vaya si lo logra. Pero también hay que tener en cuenta esas influencias, y es que este cuadro pues no surge de la nada. Velázquez va a beber de una serie de fuentes, como van a ser Calderón de la Barca, de la obra El sitio de Breda, donde se ensalza toda esta nobleza española, de Germán Hugo, en Obsidio Bredana, que va a relatar todo este asedio, resaltando esa cortesía del vencedor que vemos en el cuadro, y también una serie de grabados y relatos militares que circulan por la corte. De esta manera, pues se va a alimentar muchísimo más el imaginario visual de la victoria. Por tanto, todo esto va a construir un relato donde España va a aparecer como una potencia casi caballeresca, vamos a llamar. Por tanto, la rendición de Breda no solamente habla de guerra, sino que habla de ese respeto, de gestos, de cómo se construyen todos estos relatos del poder. Habla también de este propio artista, que se atreve a ponerse dentro de la historia, pero bueno, eso lo dejaremos para otro capítulo, ese egoísmo y ese protagonismo que tenía Velázquez en la época. Y si no lo has visto aún este cuadro, pues date un paseo por el Prado, porque te prometo que en directo te envuelve y te cuenta su historia sin decir ni una palabra. Espero que te haya gustado mucho este episodio de Arte a Micro Abierto y nos vemos el próximo día en un nuevo capítulo.